¿Sabes lo que me dijeron el otro día en el parque? Una mujer de 70 y tantos años se me acercó después de reconocerme de mis vídeos y me dijo algo que me partió el alma. Roberto, llevo 3 meses sin recibir ni una llamada de mis hijos. Cuando les escribo por WhatsApp me responden con monosílabos. Es como si hubiera dejado de existir para ellos. Se le quebraba la voz mientras me contaba que había criado a 4 hijos prácticamente sola porque su marido trabajaba fuera, que se había desvivido por darles todo lo que necesitaban, y que ahora, en el momento de su vida donde más necesitaba su compañía, la trataban como a una molestia. Yo la miré a los ojos y le dije algo que la dejó callada durante varios minutos. Le dije, María, el problema no son tus hijos. El problema es que durante 40 años les enseñaste que podían tratarte así. Y antes de que se enfadara conmigo, le expliqué exactamente lo que te voy a explicar a ti hoy. Porque si estás viendo este vídeo, probablemente te sientes como María. Probablemente te levantas cada mañana con esa sensación de vacío en el pecho, esperando una llamada que no llega, un mensaje que no aparece, una visita que se posterga indefinidamente. Y déjame decirte algo, desde mis 72 años y después de haber criado a 3 hijos que hoy me respetan y me buscan por propia voluntad, esto no tiene por qué ser así. Pero la solución va a requerir que hagas algo que te va a costar mucho trabajo. Vas a tener que dejar de hacer lo que has estado haciendo durante décadas. Durante mis años como profesor universitario, observé algo fascinante en las aulas. Los estudiantes siempre respetaban más a los profesores que ponían límites claros, que no cedían ante cada petición, que mantenían su dignidad intacta. Nunca respetaban a aquellos que trataban de ganar su cariño siendo permisivos o complacientes. Y cuando me jubilé y empecé a reflexionar sobre mi propia experiencia como padre, me di cuenta de que este mismo principio se aplicaba en las relaciones familiares. ¿Te suena familiar esta situación? Cada vez que tus hijos te necesitaban, allí estabas. Cuando tenían problemas económicos, sacabas dinero hasta de debajo de las piedras. Cuando necesitaban que cuidaras a los nietos, cancelabas todos tus planes sin rechistar. Cuando requerían apoyo emocional, dejabas todo lo que estabas haciendo para escucharlos durante horas. Y todo esto lo hiciste con amor, con la mejor intención del mundo, creyendo que así te ganaría su respeto y su cariño eterno. Pero algo salió mal en el camino, ¿verdad? Ahora que eres tú quien necesita compañía, quien necesita una llamada, quien necesita sentirse valorado, parece que se han olvidado de todo lo que hiciste por ellos. Te sientes como si hubieras invertido toda tu vida en un proyecto que no te está dando los frutos que esperabas. Te voy a contar algo que me pasó con mi hijo mediano, Carlos. Durante años, cada vez que él tenía una crisis, y las tenía con frecuencia porque siempre fue el más impulsivo de mis 3 hijos, yo dejaba todo para ayudarle. Recuerdo una ocasión en particular. Tenía yo unos 65 años, y Carlos me llamó un domingo por la mañana desesperado porque había tenido una discusión terrible con su mujer y necesitaba dinero para irse a un hotel porque no quería dormir en casa. Yo, sin hacer una sola pregunta, le dije que fuera a casa, le di el dinero y le permití quedarse en el sofá durante una semana. Esta dinámica se repitió durante años. Cada vez que Carlos tenía un problema, papá Roberto estaba allí para solucionárselo. Y yo me sentía bien haciéndolo porque pensaba que así le demostraba mi amor incondicional. Pero lo que realmente le estaba enseñando era que papá siempre estaría disponible, que papá no tenía límites, que papá no tenía una vida propia que respetar. Llegó un momento en que me di cuenta de algo doloroso. Carlos me llamaba únicamente cuando necesitaba algo. Nunca para preguntarme cómo estaba, nunca para invitarme a comer, nunca simplemente para charlar. Y cuando yo intentaba llamarle para contarle algo de mi día o simplemente para escuchar su voz, siempre tenía prisa, siempre tenía algo más importante que hacer. Un día, después de una de esas conversaciones frías de 3 minutos donde él claramente quería colgar, me senté en mi sillón favorito y me hice una pregunta que cambió mi vida. Roberto, ¿qué respeto puedes esperar de alguien a quien le has enseñado que no mereces respeto? Esa noche no pude dormir. Me pasé horas recordando todas las veces que había cedido, todas las ocasiones en que había puesto sus necesidades por encima de las mías, todos los momentos en que había aceptado migajas de atención cuando merecía una comida completa de cariño. Y entendí algo fundamental: yo mismo le había enseñado a Carlos que podía tratarme como una opción, no como una prioridad.
Al día siguiente tomé una decisión que al principio me aterrorizó pero que resultó ser la mejor decisión de mi vida. Iba a cambiar las reglas del juego. No de manera agresiva ni cruel, sino simplemente dejando de estar disponible incondicionalmente para todo el mundo menos para mí mismo. La siguiente vez que Carlos me llamó pidiendo ayuda económica para otro de sus proyectos fallidos, le dije algo que nunca antes había dicho: hijo, te quiero mucho, pero esta vez no puedo ayudarte. Tengo mis propios planes para ese dinero. Se quedó tan sorprendido que tardó varios segundos en responder. Me preguntó qué planes eran esos, y le dije la verdad, que había decidido invertir en un pequeño viaje que llevaba años posponiendo. Te mentiría si te dijera que no me sentí culpable. Me sentí fatal durante días. Pero algo interesante empezó a suceder. Carlos, por primera vez en años, tuvo que resolver su problema por sí mismo. Y no solo lo resolvió, sino que cuando me llamó para contarme cómo lo había solucionado, en su voz había algo diferente: respeto. Pero este cambio no se limitó a las peticiones económicas. También cambié mi disponibilidad emocional. Antes, si cualquiera de mis hijos me llamaba en cualquier momento del día o de la noche, yo dejaba todo para atenderles. Ahora, si estaba en medio de algo importante para mí, leyendo un libro, viendo una película, disfrutando de una comida, les decía: ahora no puedo hablar con la atención que mereces. ¿Podemos hablar esta noche a las 9? Al principio, mis hijos se sorprendieron. Incluso algunos se molestaron. Mi hija menor, Ana, me dijo en una ocasión: papá, antes siempre tenías tiempo para nosotros. Y yo le respondí algo que la hizo reflexionar: Ana, antes no tenía tiempo para mí mismo. Y una persona que no se respeta a sí misma no puede enseñar a otros a respetarla. Quiero que entiendas algo fundamental: esto no se trata de ser egoísta ni de dejar de amar a tus hijos. Se trata de amarte también a ti mismo. Se trata de entender que el respeto no se mendiga, se irradia. Cuando tú te respetas, cuando tú te valoras, cuando tú pones límites claros sobre lo que estás dispuesto a tolerar y lo que no, las personas a tu alrededor, incluidos tus hijos, empiezan a verte con ojos diferentes. Durante mis años como profesor, siempre les decía a mis alumnos que el respeto es como un perfume: no puedes rociarte con él de manera artificial, tiene que emanar naturalmente de tu forma de ser. Y la única manera de que emane naturalmente es que tú mismo te respetes lo suficiente como para no aceptar menos de lo que mereces. ¿Pero cómo se hace esto en la práctica? Porque una cosa es entender el concepto y otra muy diferente es aplicarlo cuando llevas décadas actuando de manera contraria. Te voy a dar algunos ejemplos concretos de cómo empecé a cambiar mi comportamiento y cómo puedes empezar tú también. Primero, dejé de estar disponible las 24 horas del día. Establecí horarios en los que podían llamarme para charlar tranquilamente, y horarios en los que no respondía el teléfono a menos que fuera una verdadera emergencia. Al principio me costó mucho trabajo no descolgar cuando sonaba el teléfono a las 11 de la noche, pero me mantuve firme. Y cuando al día siguiente me preguntaban por qué no había respondido, simplemente les decía: a esa hora estaba durmiendo. Si necesitas hablar conmigo, llámame entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche. Segundo, dejé de justificar cada decisión que tomaba sobre mi propia vida. Antes, si decidía tomarme unas vacaciones o comprarme algo para mí, sentía que tenía que explicarles a mis hijos por qué lo hacía, casi como pidiendo permiso. Ahora simplemente les informo: me voy una semana a la costa, o me he comprado una bicicleta nueva. Sin explicaciones, sin justificaciones, sin pedir su aprobación. Tercero, y esto fue lo más difícil para mí, dejé de resolver automáticamente todos sus problemas. Cuando me llamaban con una crisis, en lugar de saltar inmediatamente a ofrecer soluciones, empecé a hacer preguntas: ¿qué opciones has considerado? ¿Qué planes tienes para solucionarlo? ¿Cómo puedo apoyarte sin resolver esto por ti? Al principio se frustraban porque esperaban que papá arreglara todo como siempre, pero poco a poco empezaron a desarrollar su propia capacidad de resolver problemas. Cuarto, comencé a tener mi propia vida social independiente de ellos. Durante años, mis únicas actividades sociales giraban en torno a mis hijos y nietos. Ahora tengo mi grupo de lectura los miércoles, juego dominó con los amigos los viernes, y he empezado a tomar clases de pintura los martes.
Cuando mis hijos me proponen planes que coinciden con estas actividades, a veces les digo que no puedo porque tengo otros compromisos. Y no sientes culpa por ello. El cambio no fue inmediato. Durante las primeras semanas, mis hijos estaban confundidos. Carlos intentó hacerme sentir culpable diciéndome que me había vuelto muy independiente. Ana me preguntó si estaba enfadado con ellos. Mi hijo mayor, Miguel, me dijo que parecía diferente, más distante. Pero yo me mantuve firme, y algo mágico empezó a suceder. Después de unos 2 meses de mantener estas nuevas reglas, Carlos me llamó un martes por la noche simplemente para preguntarme cómo había estado mi día. No necesitaba nada, no tenía ninguna crisis, solo quería hablar conmigo. Era la primera vez en años que hacía algo así. Unos días después, Ana me invitó a comer solo para pasar tiempo juntos, sin los nietos, sin agenda, simplemente para disfrutar de mi compañía. Y Miguel, que siempre había sido el más reservado de mis hijos, empezó a pedirme consejos sobre decisiones importantes en su vida, no porque necesitara que yo las tomara por él, sino porque valoraba mi opinión. ¿Sabes qué había cambiado? Yo había dejado de ser el padre desesperado por atención que siempre estaba disponible para todo. Me había convertido en una persona interesante que tenía su propia vida, sus propios intereses, sus propios límites. Y eso, paradójicamente, me hizo más atractivo para ellos, no menos. El respeto, me di cuenta, no nace de la disponibilidad incondicional. Nace de la dignidad personal. Cuando una persona se respeta a sí misma lo suficiente como para tener límites claros, los demás también empiezan a respetarla. Es una ley universal que funciona en todas las relaciones humanas, incluidas las familiares. Pero quiero ser honesto contigo sobre algo importante, este cambio no fue fácil. Hubo momentos en que quise volver a los viejos patrones. Hubo ocasiones en que mis hijos estaban realmente en problemas y tuve que resistir la tentación de saltar a rescatarlos como siempre había hecho. Hubo días en que me sentí solo y quise llamarlos para pedirles atención, como había hecho antes. La diferencia es que ahora entendía que esa soledad temporal era parte del proceso de construcción de una relación más sana y equilibrada. Era como cuando un fisioterapeuta te dice que el ejercicio va a doler al principio, pero que es necesario para fortalecer el músculo. Yo estaba fortaleciendo el músculo del autorrespeto, y como cualquier músculo, necesitaba tiempo y práctica para desarrollarse. También descubrí algo sorprendente. Cuando dejé de buscar desesperadamente la atención de mis hijos, empecé a disfrutar más de los momentos que pasábamos juntos. Antes, cada encuentro familiar estaba cargado de mi ansiedad por demostrarles cuánto los quería, por ganarme su aprobación, por asegurarme de que se fueran contentos. Ahora, simplemente disfrutaba de su compañía sin la presión de tener que demostrar nada. Y ellos también empezaron a disfrutar más de esos momentos conmigo. Porque cuando una persona está cómoda consigo misma, cuando no está mendigando amor ni atención, es mucho más agradable estar cerca de ella. La desesperación emocional es repelente, pero la seguridad personal es magnética. Recuerdo una comida familiar donde esto se hizo evidente. Antes, yo habría estado pendiente de cada gesto de mis hijos, interpretando cada palabra, asegurándome de que estuvieran cómodos, preguntándoles constantemente si necesitaban algo. Ese día, simplemente disfruté de la comida, participé en la conversación cuando me apetecía y me mantuve relajado y presente. Al final de la comida, Carlos me dijo algo que me emocionó. Papá, me gusta cómo estás últimamente. Pareces más tranquilo, más tú mismo. Ese comentario me confirmó que estaba en el camino correcto. Había recuperado mi identidad más allá de ser el padre que siempre dice que sí. Había vuelto a ser Roberto, una persona completa con sus propios intereses, límites y dignidad. Pero este proceso también me enseñó algo doloroso: no todos los hijos van a responder positivamente a este cambio, al menos no inmediatamente. Y tienes que estar preparado para esa posibilidad. Algunos pueden interpretar tus límites como rechazo. Otros pueden intentar manipularte emocionalmente para que vuelvas a los viejos patrones. Es posible que algunos se alejen temporalmente. Y aquí es donde tienes que tomar la decisión más difícil de tu vida. ¿Vas a mantener tu dignidad aunque eso signifique que algunas relaciones se tensionen temporalmente?
¿O vas a volver a los viejos patrones de complacencia para mantener una paz superficial? Yo elegí mantener mi dignidad y aunque hubo momentos difíciles, puedo decirte que fue la mejor decisión que he tomado en mis 72 años de vida. Porque las relaciones que se fortalecieron se volvieron genuinas y profundas. Y las que se tensionaron, con el tiempo, la mayoría también mejoraron cuando mis hijos se dieron cuenta de que mi cambio no era un capricho temporal sino una evolución real hacia una persona más equilibrada. También quiero hablarte de algo que muchas personas de nuestra edad experimentan pero de lo que rara vez se habla, el miedo a la soledad. Cuando llevas décadas siendo la persona que siempre está disponible para todos, la idea de poner límites puede aterrorizarte porque temes quedarte solo. Es como si pensaras, si no estoy siempre disponible, ¿me van a seguir queriendo? Ese miedo es comprensible pero está basado en una premisa falsa. La premisa falsa es que el amor se mantiene a través de la disponibilidad incondicional. La realidad es que el amor auténtico se fortalece cuando ambas partes se respetan mutuamente, y el respeto solo es posible cuando cada persona mantiene su dignidad intacta. Durante mi proceso de cambio, hubo semanas enteras en las que no recibí llamadas de mis hijos. Al principio, eso me angustiaba terriblemente. Pensaba, ¿y si nunca más me llaman? ¿Y si he arruinado mi relación con ellos para siempre? Pero poco a poco fui entendiendo que esa angustia provenía de mi vieja mentalidad de dependencia emocional. La verdad es que cuando dejé de estar desesperado por sus llamadas, cuando desarrollé mi propia vida independiente, cuando encontré satisfacción en mis propias actividades, esas semanas de silencio dejaron de asustarme. No porque no me importaran mis hijos, sino porque había encontrado un equilibrio emocional que no dependía exclusivamente de su atención. Y aquí viene lo interesante. Cuando dejé de estar desesperado por sus llamadas, empezaron a llamarme más. Cuando dejé de perseguir su atención, empezaron a buscar la mía. Es una paradoja que he visto repetirse una y otra vez, no solo en mi experiencia sino en la de muchas personas que han hecho este mismo cambio. ¿Por qué sucede esto? Porque las personas, incluidos nuestros hijos, tienen una tendencia natural a valorar menos lo que está siempre disponible y a valorar más lo que requiere un esfuerzo para obtener. Cuando tú estás siempre disponible, cuando siempre dices que sí, cuando nunca tienes planes propios, te conviertes en algo que se da por sentado. Pero cuando empiezas a tener tu propia vida, cuando a veces dices que no porque tienes otros compromisos, cuando demuestras que eres una persona completa e independiente, te conviertes en alguien cuya atención y tiempo tienen valor. Y las cosas que tienen valor son las que las personas aprenden a apreciar. Durante mis años como profesor, observé esto mismo fenómeno en las aulas. Los estudiantes siempre se sentían más atraídos hacia los profesores que mantenían cierta distancia profesional, que tenían límites claros, que no trataban de ganar su amistad siendo permisivos. Los profesores que intentaban ser el profesor guay que siempre cedía ante las peticiones de los estudiantes, paradójicamente, terminaban siendo menos respetados y menos queridos. Lo mismo sucede en las relaciones familiares. Los padres que mantienen su dignidad, que tienen límites claros, que no sacrifican completamente su identidad en el altar del amor paternal, son los que a largo plazo disfrutan de relaciones más sanas y respetuosas con sus hijos adultos. Pero implementar este cambio requiere una estrategia clara. No puedes simplemente despertarte un día y decidir que vas a cambiar todo de golpe. Eso confundiría y posiblemente alejaría a tus hijos de manera innecesaria. El cambio tiene que ser gradual, consistente y bien pensado. Lo primero que tienes que hacer es identificar cuáles son los patrones específicos que necesitas cambiar en tu vida. ¿Siempre dices que sí cuando te piden favores, aunque te incomode? ¿Dejas todo lo que estás haciendo cada vez que suena el teléfono? ¿Te sientes culpable cuando haces algo para ti mismo? ¿Justificas cada decisión personal como si necesitaras permiso de tus hijos? Haz una lista mental de estos patrones. No necesitas cambiarlos todos al mismo tiempo, pero sí necesitas ser consciente de cuáles son para poder trabajar en ellos de manera sistemática. Segundo, empieza a desarrollar tu propia vida independiente. Esto no significa alejarte de tu familia, sino enriquecer tu vida con actividades, amistades e intereses que no giren en torno a ellos. Únete a un club de lectura, aprende un nuevo hobby, retoma amistades que habías descuidado, planifica pequeños viajes solo para ti.
Cuando empiezas a tener una vida plena e interesante, automáticamente te conviertes en una persona más atractiva para estar cerca. Porque tienes cosas de las que hablar, experiencias que compartir, una energía positiva que no depende de la validación de otros. Tercero, practica decir no de manera amable pero firme. Empieza con situaciones pequeñas y ve incrementando gradualmente. Si te piden que cuides a los nietos justo cuando tenías planeado hacer algo para ti, di, me encantaría ayudar, pero ese día tengo otros planes. ¿Podemos buscar otra fecha? No te justifiques más allá de eso, no te disculpes por tener una vida propia. Cuarto, deja de resolver automáticamente todos los problemas de tus hijos adultos. Cuando te llamen con una crisis, en lugar de saltar inmediatamente a ofrecer soluciones, haz preguntas que los ayuden a pensar por sí mismos. ¿Qué opciones estás considerando? ¿Qué crees que sería lo mejor en esta situación? ¿Cómo puedo apoyarte sin resolver esto por ti? Quinto, establece límites claros sobre tu disponibilidad. No tienes que estar disponible las 24 horas del día para demostrar tu amor. Puedes tener horarios en los que prefieres no ser molestado, a menos que sea una verdadera emergencia. Y define qué constituye una emergencia real versus un drama cotidiano que pueden resolver solos. Sexto, deja de buscar constantemente su aprobación. Toma decisiones sobre tu vida sin sentir que necesitas su permiso o su bendición. Si quieres cambiar la decoración de tu casa, cámbiale. Si quieres irte de viaje, vete. Si quieres empezar una nueva actividad, empézala. Informa, no pidas permiso. Séptimo, aprende a disfrutar de tu propia compañía. Muchas personas de nuestra edad han perdido la capacidad de estar solas sin sentirse lonely. Redescubre el placer de leer un libro en silencio, de dar un paseo solo, de disfrutar de una comida tranquila sin necesidad de compañía constante. Y octavo, quizás lo más importante, deja de interpretar cada cambio en el comportamiento de tus hijos como una reflexión de tu valor como persona. Si no te llaman durante una semana, no significa que no te quieren. Si no pueden visitarte un fin de semana, no significa que no les importas. Tienen sus propias vidas, sus propios problemas, sus propias responsabilidades. Este último punto es crucial porque muchas personas de nuestra edad se han vuelto hipersensibles a cualquier cambio en la atención que reciben de sus hijos. Interpretan cada mensaje corto como frialdad, cada llamada cancelada como rechazo, cada cambio de planes como indiferencia. Esta hipersensibilidad no solo es agotadora para ti, sino que también puede ser sofocante para ellos. Cuando implementes estos cambios, van a suceder cosas que podrían sorprenderte. La primera es que vas a redescubrir quién eres tú como persona, más allá de tu rol como padre o madre. Durante décadas, es posible que hayas definido tu identidad casi exclusivamente en términos de tu relación con tus hijos. Al desarrollar tu propia vida independiente, vas a reconectar con aspectos de tu personalidad que habías olvidado. La segunda es que tus relaciones familiares van a mejorar, aunque al principio pueda no parecerlo. Cuando dejas de ser la persona desesperada por atención que siempre está disponible, te conviertes en alguien cuya compañía se valora más porque requiere un esfuerzo obtenerla. La tercera es que vas a sentirte menos ansioso y menos dependiente emocionalmente. Cuando tu bienestar emocional no depende completamente de la atención que recibes de tus hijos, desarrollas una estabilidad interior que hace que seas más agradable estar contigo. Y la cuarta, quizás la más sorprendente, es que tus hijos van a empezar a respetarte más. Van a ver en ti a una persona con dignidad propia, con límites claros, con una vida interesante. Y eso va a hacer que te busquen más, no menos. Pero también tengo que ser honesto contigo sobre los desafíos que vas a enfrentar. El primero es la culpa. Durante las primeras semanas o meses, vas a sentirte culpable cada vez que digas no, cada vez que pongas tus necesidades primero, cada vez que no estés disponible inmediatamente cuando te necesiten. Esta culpa es normal, pero tienes que resistirla. El segundo desafío es la tentación de volver a los viejos patrones cuando las cosas se pongan difíciles. Habrá momentos en que tus hijos parezcan molestos o distantes debido a tus nuevos límites, y vas a querer ceder para restaurar la armonía. Resiste esa tentación. Los cambios duraderos requieren consistencia. El tercer desafío es la posible resistencia de tus hijos.
Algunos pueden intentar hacerte sentir culpable, otros pueden interpretar tus límites como frialdad, otros pueden alejarse temporalmente. Mantente firme. Si el cambio es genuino y viene del amor propio en lugar del resentimiento, con el tiempo van a adaptarse y a apreciarlo. El cuarto desafío es tu propia impaciencia. Vas a querer ver resultados inmediatos, pero los cambios en las dinámicas familiares toman tiempo. Pueden pasar meses antes de que veas mejoras significativas en cómo te tratan tus hijos. Ten paciencia con el proceso. Y el quinto desafío es mantener el equilibrio. No se trata de convertirte en una persona fría o distante, sino de encontrar el equilibrio entre amar a tus hijos y amarte a ti mismo, entre estar disponible y mantener tu independencia, entre ser generoso y no permitir que se aprovechen de ti. Quiero compartir contigo una conversación que tuve hace pocos meses con Carlos, que ilustra perfectamente cómo funcionan estos cambios a largo plazo. Me llamó para contarme que había conseguido un ascenso en el trabajo, y durante la conversación me dijo algo que me emocionó profundamente. Me dijo: papá, ¿sabes qué? He estado pensando mucho últimamente en cómo has cambiado en los últimos años. Al principio me molestaba un poco porque estaba acostumbrado a que siempre dijeras que sí a todo lo que te pedía. Pero ahora me doy cuenta de que respeto mucho más tus opiniones porque sé que cuando me das un consejo o cuando decides ayudarme con algo, es porque realmente quieres hacerlo, no porque te sientes obligado. Esa conversación me confirmó algo que había intuido durante todo el proceso. Cuando dejas de dar por obligación y empiezas a dar por elección genuina, lo que das tiene mucho más valor tanto para ti como para quien lo recibe. Carlos también me dijo algo más que me hizo reflexionar. Me gusta que tengas tu propia vida, papá. Antes me sentía como si fuera responsable de tu felicidad, y eso era mucha presión. Ahora sé que eres feliz independientemente de lo que haga yo, y eso hace que disfrute más de los momentos que pasamos juntos. Esta observación de Carlos me hizo entender algo fundamental. Cuando tu felicidad depende completamente de tus hijos, sin darte cuenta les estás cargando con una responsabilidad que no les corresponde. Ningún hijo debería sentirse responsable de la felicidad de sus padres. Es una carga demasiado pesada y puede dañar la relación a largo plazo. Ahora, 3 años después de empezar este proceso de cambio, puedo decirte con total honestidad que mi relación con mis 3 hijos es mejor de lo que ha sido nunca. No porque ellos hayan cambiado radicalmente, sino porque yo cambié la dinámica de la relación al cambiar mi propio comportamiento. Mis hijos me llaman más frecuentemente, pero las llamadas son más genuinas. Me buscan para pedirme consejo porque valoran mi opinión, no porque necesiten que les resuelva sus problemas. Disfrutan más de mi compañía porque soy una persona más equilibrada y menos necesitada emocionalmente. Y me respetan más porque he demostrado que me respeto a mí mismo. Pero quizás lo más importante es que yo mismo soy más feliz. Ya no vivo en la ansiedad constante de esperar su atención. Ya no interpreto cada gesto suyo como una medida de mi valor como padre. Ya no sacrifico mi bienestar esperando que eso me garantice su cariño. He desarrollado una vida rica e independiente que incluye a mis hijos pero no depende exclusivamente de ellos. Tengo mis propios intereses, mis propias amistades, mis propios proyectos. Y esa independencia emocional, paradójicamente, ha hecho que mis hijos me busquen más, no menos. Ahora quiero darte algunos consejos muy específicos sobre cómo empezar a implementar estos cambios desde mañana mismo. Porque una cosa es entender la teoría y otra muy diferente es saber por dónde empezar concretamente. Primero, la próxima vez que alguno de tus hijos te llame con un problema, en lugar de saltar inmediatamente a ofrecer soluciones, haz esta pregunta: cuéntame más sobre la situación. ¿Qué opciones estás considerando? Y luego quédate callado y escucha realmente su respuesta. No interrumpas para dar consejos, no ofrezcas soluciones inmediatas. Solo escucha y haz preguntas que les ayuden a pensar por sí mismos. Segundo, identifica una actividad que siempre has querido hacer pero que has pospuesto porque no tenías tiempo o porque pensabas que era egoísta dedicar tiempo a ti mismo. Puede ser aprender a tocar un instrumento, unirte a un grupo de senderismo, tomar clases de cocina, lo que sea. Apúntate a esa actividad esta misma semana.
Tercero, la próxima vez que alguno de tus hijos te pida un favor que realmente te incomode o que interfiera con algo que tenías planeado hacer para ti, practica decir esto: me encantaría ayudarte, pero no puedo esa fecha porque tengo otros planes. ¿Podemos buscar otra alternativa? No te justifiques más allá de eso, no expliques qué planes son esos si no quieres, y definitivamente no te disculpes por tener una vida propia. Cuarto, deja de responder inmediatamente cada mensaje o llamada. Si estás leyendo, viendo una película, disfrutando de una comida, o simplemente relajándote, no sientes la obligación de interrumpir lo que estás haciendo. Responde cuando te venga bien, no cuando ellos lo necesiten. A menos que sea una verdadera emergencia, pueden esperar unas horas. Quinto, empieza a hacer planes para ti mismo y después informa a tus hijos, no al revés. En lugar de preguntarles qué planes tienen para ver cuándo puedes verlos, haz tus propios planes y después diles cuándo estás disponible. Este fin de semana no puedo porque me voy con los amigos a la sierra, pero el próximo sí que podemos quedar. Esto me confirmó algo que había intuido: cuando cambias tu propia dinámica familiar, creas un efecto dominó que influye positivamente en toda la familia. Tus hijos aprenden de tu ejemplo, y eso mejora no solo su relación contigo sino también todas sus otras relaciones. Pero también quiero ser realista contigo sobre algo importante: no todos los cambios van a ser dramáticamente positivos, y no todos van a suceder rápidamente. Algunos hijos pueden tardar años en adaptarse a las nuevas dinámicas. Otros pueden resistirse activamente durante mucho tiempo. Y algunos, tristemente, pueden alejarse de manera definitiva. Tienes que estar preparado para esa posibilidad. Porque lo que estás decidiendo hacer es vivir con dignidad e integridad, independientemente de cómo respondan los demás. No estás cambiando para manipular a tus hijos para que te traten mejor. Estás cambiando porque has decidido que mereces respeto y que vas a empezar por respetarte a ti mismo. Esta distinción es crucial. Si cambias con la expectativa de que tus hijos van a responder de una manera específica, vas a terminar frustrado y posiblemente vas a volver a los viejos patrones. Pero si cambias porque has decidido que, independientemente de cómo respondan los demás, tú vas a vivir con dignidad, entonces el cambio será duradero y auténtico. La verdad es que no puedes controlar cómo van a responder tus hijos a estos cambios. Lo único que puedes controlar es tu propio comportamiento. Y tu propio comportamiento es lo único que necesitas controlar para transformar tu vida. He visto casos de personas que implementaron estos cambios y sus relaciones familiares mejoraron dramáticamente en pocos meses. Pero también he visto casos donde los cambios tardaron años en dar frutos, y algunos donde las relaciones se tensionaron permanentemente. La diferencia entre las personas que tuvieron éxito a largo plazo y las que se rindieron fue la comprensión de que estaban haciendo esto por ellos mismos, no para obtener una respuesta específica de otros. También quiero hablarte de algo que puede sorprenderte: la reacción de otras personas en tu vida más allá de tus hijos. Cuando empiezas a poner límites claros, cuando dejas de ser la persona que siempre dice sí a todo, cuando empiezas a respetarte a ti mismo, no solo cambian tus relaciones familiares. Cambian todas tus relaciones. Durante mi proceso de cambio, noté que mis amistades también se transformaron. Algunos amigos que estaban acostumbrados a que yo fuera siempre el que cedía, el que se adaptaba a los planes de otros, el que nunca ponía objeciones, se sintieron incómodos con mis nuevos límites. Pero otros amigos empezaron a respetarme más y a buscar mi compañía más frecuentemente. Incluso mi relación con comerciantes, profesionales de servicios y conocidos casuales cambió. Cuando una persona se respeta a sí misma, eso se nota en todas sus interacciones. La manera como caminas, cómo hablas, cómo te presentas al mundo, todo eso refleja tu nivel de autoestima. Es como si hubiera una frecuencia invisible que emites cuando te respetas a ti mismo, y las personas la captan subconscientemente. Algunas se sienten atraídas hacia esa seguridad, otras se sienten intimidadas por ella. Pero en general, empiezas a atraer relaciones más sanas y a repeler relaciones tóxicas. Ahora, antes de terminar, quiero darte lo que considero el consejo más importante de todo lo que hemos hablado: empieza hoy mismo, pero empieza poco a poco. No trates de cambiar todo de golpe porque eso va a confundir a todo el mundo, incluido a ti mismo.
Elige una sola área donde vas a empezar a poner límites y mantente consistente con esa área durante al menos un mes antes de agregar otros cambios. Por ejemplo, puedes empezar simplemente con no responder inmediatamente cada llamada o mensaje. O puedes empezar con planificar una actividad semanal solo para ti que sea inamovible. O puedes empezar con practicar decir no a una petición pequeña por semana. Lo importante es que elijas algo específico y te mantengas consistente con eso. La consistencia es más importante que la perfección. Es mejor hacer un cambio pequeño de manera consistente durante meses que intentar cambiar todo radicalmente durante unas semanas y después volver a los viejos patrones. También te recomiendo que escribas en un diario tus experiencias durante este proceso. Anota cómo te sientes cuando pones límites, cómo reaccionan tus hijos, qué desafíos estás enfrentando, qué progresos estás notando. Esto te va a ayudar a mantener la perspectiva durante los momentos difíciles y te va a permitir celebrar los pequeños avances que de otra manera podrías pasar por alto. Y por favor, sé paciente contigo mismo. Este es un cambio profundo que estás haciendo después de décadas de comportarte de otra manera. Va a haber días en que te sientas confundido, días en que quieras volver a los viejos patrones, días en que dudes si estás haciendo lo correcto. Eso es completamente normal. El cambio real toma tiempo, pero cada pequeño paso que das en la dirección correcta te acerca a una vida más equilibrada y a relaciones más sanas. Y cuando mires hacia atrás dentro de un año, vas a sorprenderte de lo mucho que has crecido y de lo mucho que han mejorado tus relaciones. Recuerda, el respeto no se mendiga, se irradia. Cuando tú te respetas a ti mismo, cuando vives con dignidad, cuando pones límites claros pero amorosos, las personas a tu alrededor no tienen más opción que respetarte también. Es una ley universal que funciona siempre, aunque a veces tarde en manifestarse. Tus hijos te van a respetar más cuando vean que tú te respetas a ti mismo. Te van a buscar más cuando dejes de perseguir su atención. Van a valorar más tu tiempo cuando vean que tienes una vida propia e interesante. Y van a amarte más profundamente cuando se den cuenta de que tu amor por ellos no depende de que ellos sacrifiquen su propia independencia. Ahora quiero que me hagas un favor. Quiero que me dejes un comentario contándome cuál va a ser el primer cambio que vas a implementar en tu vida después de ver este video. ¿Vas a empezar a poner límites sobre tu disponibilidad? ¿Vas a apuntarte a una actividad nueva? ¿Vas a practicar decir no a algo que normalmente aceptarías? ¿Vas a dejar de resolver automáticamente los problemas de tus hijos? Escríbelo en los comentarios. Comprometerse públicamente con un cambio específico te va a ayudar a mantener la motivación para hacerlo realmente. Y además, me encanta leer vuestras experiencias y poder responder a vuestras preguntas. También quiero pedirte que compartas este vídeo con otros padres y madres que conozcas que puedan estar pasando por la misma situación. Muchas personas de nuestra edad se sienten solas en esto, pensando que son los únicos que tienen problemas con sus hijos adultos. La realidad es que es mucho más común de lo que pensamos, y compartir experiencias y soluciones puede ser tremendamente útil. Y si este vídeo te ha resultado útil, por favor dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos donde vamos a seguir hablando de cómo mejorar nuestras relaciones familiares y cómo vivir esta etapa de nuestras vidas con más plenitud y dignidad. También activa la campanita de notificaciones porque YouTube no siempre muestra todos los vídeos a todos los suscriptores, y así te aseguras de recibir una notificación cada vez que subo contenido nuevo. En el próximo vídeo vamos a hablar específicamente sobre cómo manejar a los hijos adultos que intentan hacerte sentir culpable cuando empiezas a poner límites, porque esa es una situación muy común y necesita estrategias específicas para manejarla sin volver a los viejos patrones. Recuerda, tienes 70, 80 años o los que tengas, pero tu vida no ha terminado. Tienes derecho a vivir con dignidad, a tener límites claros, a disfrutar de tu propia compañía, a tener intereses propios, a ser respetado. No has llegado hasta aquí para convertirte en invisible para ti mismo. El cambio es posible a cualquier edad. Yo empecé este proceso a los 69 años, y han sido los mejores años de mi vida en términos de relaciones familiares y satisfacción personal. Si yo pude hacerlo, tú también puedes. Así que te dejo con esta reflexión. ¿Qué estás esperando para empezar a respetarte a ti mismo? ¿Qué estás esperando para poner límites claros?
¿Qué estás esperando para dejar de mendigar la atención que mereces y empezar a irradiar la dignidad que te corresponde? El momento es ahora. La vida que mereces te está esperando. Solo tienes que dar el primer paso. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el respeto empieza por casa, empieza contigo mismo.